¿por qué no están de acuerdo en que haya una declaratoria de estado de emergencia? Transitoria. Cuando, pues sí, es obvio que hay una emergencia, hay una pandemia, hay una situación en todo el mundo y vaya, pues sí, sería como Eh, incongruente, ¿no? ¿Por qué no es? no, es Ajá. que, a ver, hay una diferencia entre poder regular, nosotros estamos de acuerdo en generar una ley de emergencia, Ujú. pero no una declaratoria del estado de emergencia, que son dos cosas muy diferentes y quiero hacer membranza la última resolución de la Sala de lo Constitucional en donde aceptó el tema de una demanda de inconstitucionalidad por el decreto 18 ejecutivo que hizo el Ejecutivo y en donde y es producto del que nos ha mandado a sentarnos y ponernos de acuerdo. La Sala dice, trabájese una ley de emergencia, no hágase una declaratoria de emergencia, porque insisto, nosotros estamos dando todas las facultades. Primero estamos reconociendo que estamos en emergencia, Ajá. es que es una emergencia no nacional, es una emergencia mundial, pero con el agravante que ya la OMS ha declarado el tema del coronavirus como una enfermedad endémica, es decir, ha venido para quedarse y todo el Estado tenemos que trabajar en conjunto para tratar de acoplarnos a esa nueva realidad mientras no tengamos un tratamiento, una vacuna o una cura como ya hay para las otras enfermedades, que eso es lo que nos diferencia. Estamos reconociendo la emergencia, Ujú. por supuesto que sí, y de hecho, y trabajar en el tema de la ley para decir tenemos que hacer una atención integral a la vida y a la salud, que eso es lo más importante para nosotros, y luego ver lo demás. Por supuesto que estamos de acuerdo y de hecho se reconoce en la ley. El tema es que hay una gran diferencia entre una ley de emergencia y decir, reconozco que hay una emergencia nacional, yo lo puedo poner a la ley. En eso no estamos en objeción. El tema es en la declaratoria de estado de emergencia, no de reconocer que hay una emergencia, porque cuando se reconoce que de hecho yo quiero decir que el último estado de emergencia que el país reconoció fue en el año 2001, ustedes recordarán el terremoto, ¿verdad? Ujú. Y que Ujú. obviamente también las consecuencias en el manejo de los fondos tuvieron en ese momento porque esto se presta a eso. Nosotros no tuviéramos dificultad en el hecho de decir, miren, está bien, volvamos a hacer una declaratoria de estado de emergencia, pero el estado de esta declaratoria, ¿por qué al presidente le interesa tanto? Voy a decirlo de esta manera, una declaratoria de estado de emergencia, la posibilidad de seguir manejando los fondos públicos como hasta ahora lo ha venido haciendo, sin mayor informes y sin mayor control. Nosotros estamos, de hecho, ustedes ven que yo quiero decir que nosotros trabajamos y especialmente en la redacción inicial en el 645 que estamos esperando que se sancione, pero estamos contribuyendo. Y ahí nosotros hacíamos una serie también de peticiones de informes y de todo lo demás. Pero todo lo que está relacionado al tema de los informes, transparencia, como ustedes han podido ver también el tema de la discusión, a todo se ha opuesto el Ejecutivo. Entonces, ¿qué Y certeza cuando, tenemos? Cristina, cuando ustedes le preguntan a los funcionarios que están ahí cuál es el problema que tienen con ser más transparentes, con transparentar las acciones que están tomando en el manejo de los fondos que les responden. Que no somos la Corte de Cuentas, que la única entidad para fiscalizarlo es la Corte de Cuentas y nos responden. Yo creo que es bueno que la gente pueda sintonizar el canal legislativo o la radio legislativa para que vean, es con violencia, o sea, lo que nos entrampó fue eso. Y entonces ellos dicen, mire, nosotros no nos oponemos a la transparencia, pero quiero que le quiten a la ley todo lo relacionado a la transparencia. Es más, una de las cosas que nos entrampó por más de 3 horas fue de garantizar el acceso o habilitar al Instituto de Acción Pública, de Información Pública que trabajara de igual manera para poder generar ese tipo de información. Y yo quiero decir algo, miren, es que nosotros no tuviéramos problemas si el gobierno dice, estamos manejando bien los fondos, estamos haciendo un buen trabajo, si el gobierno informara de cómo lo está haciendo. Pero yo también tengo mis serias dudas porque de hecho la presidenta de Transparencia Internacional acaba de hacer referencia esta semana, hace un par de días, de que hay 4 países en la región de América Latina en los que se está identificando o previendo algunos posibles actos de corrupción con los fondos destinados al tema de la pandemia. Y dentro de esos 4 está El Salvador y le pide a la OEA que intervenga. Para mí es mucho más preocupante también cuando la Corte de Cuentas de la República, en los pequeños estudios que ha hecho, porque de hecho quiero decir que de repente, qué casualidad que en todos
lugares donde la Corte estaba haciendo el tema de sus auditorías o sus exámenes previos, salió gente con COVID y tuvieron que dejar de trabajar porque se suspendió. Pero ¿qué son los hallazgos principales que hemos tenido de la Corte de Cuentas y que la presidenta lo ha informado? Primero, en el hecho de decir que hay más de 30 millones de dólares, o sea, es decir, 30 millones de dólares que iban destinados a más de 100,000 familias para el apoyo de los $300 que no han sido identificados, pero ese dinero se entregó. Se pagó, se entregó. O salió, mejor dicho. Claro, perdón, es correcto, salió. Hay una erogación de 30 millones para 100,000 personas y la Corte de Cuentas dice, no logramos identificar cuáles personas, no logramos establecer cuáles fueron los requisitos y no sabemos a dónde fue a parar. Y estos son con exámenes previos porque ahorita la Corte de Cuentas no puede realizar el tema de sus auditorías completas, sino con cierta parte de la información que se está entregando. Otro tema que la Corte de Cuentas de hecho ha señalado y hemos visto que ha explotado, por decirlo en buen salvadoreño, es el tema del hospital que se está construyendo en Circo. Ustedes recordarán que nos dijeron que iba a ser el mejor hospital de América Latina, ¿verdad? Que iba a contener 3 pisos, 2,000 camas, bueno, ahora ya no son 2 pisos, ya no son 3 pisos, ahora son 2 pisos, todo lo demás. Y no, yo he escuchado que son 3, es lo que han dicho, es lo que dijo el ministro de Obras Públicas esta semana. Ajá, cuando aclaró. Que es de 3 niveles. Solo que ahora va a ser en el pabellón. No, él dice que, vaya, por ejemplo, de las adecuaciones del interior de CIFCO, de los pabellones, incluso ha dicho que llevan un avance del 80%, y que lo que está en el parqueo va a ser de 3 niveles y que lleva un avance del 36, por ciento. 39%. Por ahí. Es lo que le escuché esta semana, diputada. Bueno, pues es lo que el ministro dice, obviamente luego de las reacciones y de las observaciones que la Corte de Cuentas ha hecho, yo estoy haciendo referencia a lo que la Corte de Cuentas ha planteado en relación a esto. Y yo no sé, quisiera, porque los videos que hemos visto y la información que hemos tenido es que lo del avance, yo esperaría entonces que sea cierto y vamos a ver lo que pasa, no para que no digan que soy yo a la Corte de Cuentas, sino que el tiempo dirá, porque parece ser que el estudio de suelos no se lo hicieron previamente, digo que también salió desmintiendo el ministro, ¿verdad? En relación a esto y que no aguantaba. Pero vaya, más allá de los temas técnicos, nos dijeron que eso iba a costar 70 millones de dólares, ¿verdad? Y que iba a ser entregado, entiendo, entre mayo y junio más tardar. Ahora dice el ministro que nos va a costar 100 millones de dólares. Ahora entiendo por qué entonces este tema, ya las readecuaciones, Tony, que tú me has mencionado, que no estaban previstas en el diseño original y que han tenido que ver eso, entonces en eso sí, como mucho preocupante porque dice la Corte de Cuentas, miren, además no sabemos cómo está haciendo el tema de la contratación o la subcontratación con otras empresas, pero también tenemos una gran preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? Es que ese hospital, el gobierno lo está previendo hacerlo de una manera temporal. O sea, 100 millones de dólares que van a ser invertidos y que en un par de años, entonces dice, ¿cuál es el costo-beneficio de hacerlo de una manera temporal? ¿Verdad? Y entonces 100 millones de dólares, ¿por qué no hizo un diseño en el cual fuera un tema permanente? Mira, nosotros en el tema de hospitales, nosotros en el tema de medicamentos, en el tema de recursos no tenemos problemas, sabemos que el país lo necesita, pero ojo, también no podemos hacer un esfuerzo de estar, presionando las arcas del Estado cuando sabemos que la economía ha bajado ya casi 5 puntos porcentuales en lo que va de este año, que de hecho no es solo El Salvador, sino que es a nivel del mundo el tema de la generación de disminución de empleos y todo lo demás, pero también entonces que los recursos sean bien utilizados, porque ese pisto no es del presidente ni mucho menos de la Asamblea, que al final es quien lo aprueba, ese es de todos y de todas. Y a mí me preocupa mucho esto porque yo creo que la gente también tiene que, yo lo único que le pido a la gente es que investigue un poquito más, que lea un poquito más. A veces los tweets son referencias, pero no son toda la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, revisen las declaraciones del ministro de Hacienda, por favor, y de la gente que está. Ahora el ministro de Hacienda ha dicho que hay mucha grasa en el Estado, ¿verdad? Y entonces que hay que tomar medidas. ¿Y qué se dice cuando hay mucha grasa en el Estado? ¿Qué significa eso? Que hay muchos colaboradores. Empleados, entonces, ¿qué viene? El tema de despido, correcto. Otro tema que los organismos internacionales están recomendando y que entiendo que por ahí va a ir el tema, yo esperaría que no, porque nosotros desde ya nos hemos opuesto y nos vamos a oponer y vamos a trabajar para
para tratar de que eso no sea posible es el tema del incremento de 3 puntos al IVA y de otros impuestos que van a generar. ¿Por qué? Porque ese dinero tenemos que pagar a los salvadoreños, porque es de los salvadoreños. Entonces, si nosotros tuviéramos un tema de información clara de cómo se está invirtiendo el dinero y en el hecho de que el gobierno me diga, mire, Asamblea Legislativa, yo le voy a cerrar la boca a usted porque es un informe detallado, ¿verdad? En el cual me indica que los 100 millones de dólares, que por cierto es de los hospitales más caros, ustedes saben que Costa Rica ha salido muy bien a la crisis, en donde en un par de meses logró, sin decir que iba a ser el mejor hospital de la región, ha logrado atender muy bien la pandemia y de hecho ha sido uno de los países que se ha reconocido de la manera en cómo se ha activado y han regresado a la vida más o menos normal, porque la vida va a cambiar sin duda alguna. Entonces, para nosotros es un tema fundamental y yo también le pido a la gente que entienda que queremos hacer un buen manejo, una buena transparencia. Entonces, aunado a todos esos reparos que yo he escuchado o observaciones que le preocupan a la Corte de Cuentas de la República, no que le preocupa a Cristina Cornejo, no que le preocupa a la FMLN, que le preocupa a la Corte de Cuentas de la República. Y hay otro tema que nos dice la Corte, miren, el gobierno, y yo tengo una información de más de 7 páginas de todas las donaciones que hemos logrado sistematizar, porque aquí nadie te da información. Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es por ley el obligado a garantizar, a solicitar la información cuando no se quiere dar al tema de las instituciones, no está funcionando. Entonces, como no tenemos una información certera, trabajamos, o sea, nosotros estamos, pero permanentemente, yo les digo que ahora es uno de los días que más he dormido, porque he dormido 4 horas y ya estamos aquí listos, pero porque necesitamos informarlo y no necesitamos ir a decir no, porque no, pero ¿qué quiero decir? Tenemos casi 6 páginas del recuento de todas las donaciones que ha recibido este gobierno y que según eso asciende allá más de 70 millones de dólares. Okay. Entre efectivo y entre insumos, artículos. Insumos, sí, sobre todo destinados al tema de medicamentos, que también me voy a referir a las pruebas del COVID. Y eso entonces, dice la Corte de Cuentas, el gobierno no nos está detallando lo que está recibiendo. Nos damos cuenta por las conferencias de prensa, nos damos cuenta porque se agradece en Twitter, nos damos cuenta y entonces uno dice, bueno, el BESI te regaló $1 millón, esto te regaló otro $1 millón, perdón, donó. Entonces, y entonces la Corte de Cuentas dice, ¿a dónde está yendo a parar ese dinero? ¿Para dónde va? Pero hay otro tema fundamental. Mire, para lo que se ha aprobado el tema del presupuesto, que por cierto, el gobierno dice que no ha recibido nada, que eso es otra gran discusión, pero como estamos hablando de las dudas del manejo y de por qué no apoyamos un tema de declaratoria, nos dice la Corte de Cuentas, no puedo determinar, pero hay otro. Se ha apoyado para todo el tema de insumos, de médicos, de todo lo demás. Nosotros estamos aquí exigiendo también un tema de transparencia en las pruebas. ¿Saben cuántas pruebas disponibles tiene este país para la realización? Casi 700,000 pruebas disponibles, 652,000. Y todas han sido donadas, todas. Las pruebas tienen un costo de $100 a $150. Entonces, hagamos la cuenta de cuánto el gobierno tiene en un tema de donación de pruebas de COVID, de las cuales el gobierno no ha realizado a estas alturas más de 70,000 pruebas, es decir, que andamos casi por el 13% de pruebas realizadas. Por eso que nosotros estamos pidiendo que no haya un solo monopolio de un solo laboratorio que haga las pruebas COVID, sino que hayan más, porque nos interesa determinar si hay más gente con el virus para tratar de separar. Ahora bien, habría que ver qué tipo de pruebas también son, Cristina, porque de acuerdo a los médicos, nosotros hemos conversado con el infectólogo Iván Solano Leiva, el doctor Iván Solano Leiva, y él nos ha dicho que dependiendo de los días que vayan corriendo, así es el tipo de prueba que hay que hacerle a cada una de las personas. Vaya, pero habría que determinar estas 750,000 de qué tipo son. El caso es... La mayoría son donadas por OPS o OMS, por lo tanto son pruebas que contienen todo el tema de las garantías y el gobierno ha hecho el tema de público, este tema de donaciones, por lo tanto yo esperaría que el gobierno no esté aceptando donaciones de cosas que no le vayan a funcionar. No me refiero a eso, me refiero al tipo de pruebas, porque hay 3 tipos de pruebas. Pero ustedes van a buscar que se incluya también a los laboratorios privados el hecho de poder hacer pruebas. Sí, es que, bueno, y de hecho eso ya fue, buen provecho, Diana. Es envidio estar ahí físicamente de la panadería sí, San mire Martín, que aquí está ¿verdad? San Martín. Perdone ahí.
para que vean ahí. Mire, lo que más añoran nuestros invitados de no poder venir a Diana Verónica y Tony es el desayuno de San Martín. Sin duda alguna. Bueno, mire, efectivamente ese artículo logramos superarlo el día de ayer, Tony. El tema de que se lograra también dejar la posibilidad de que pudiera ingresarse en hospital privado aquellas personas que son confirmadas con COVID, ¿verdad? Obviamente esto, primero, si el hospital está de acuerdo, y segundo, siempre y cuando nosotros en eso hemos respaldado al ministerio, al ministro, le hemos dicho siempre y cuando usted garantice que el hospital tenga las condiciones. Pero eso es la atención de un paciente COVID. En el mismo artículo está, en el siguiente inciso de ese artículo, logramos aprobar de que pudiera realizarse las pruebas de COVID en laboratorios privados. Que de hecho, déjenme decirle que el laboratorio que está utilizando el Ministerio de Salud es un laboratorio privado. Pero el tema, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita nosotros? Hay un monopolio de la realización de la prueba. O sea, si ustedes quieren saber en el hecho de decir, uy, mire, pude yo haber estado con una persona que tiene síntomas o que está confirmada COVID, quiero hacerme el examen. Entonces el gobierno no te lo va a realizar solo porque tú vayas a una de salud si no presentes síntomas, confirmen nexos epidemiológicos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que le dijimos nosotros al ministerio? También queremos ayudarles a ustedes, porque sabemos que no es fácil estar atendiendo una pandemia que es nueva y que está generando tantas pruebas y error, ¿verdad? O sea, prueba una cosa y luego otro lo demás. Entonces, nosotros en eso hemos dicho, mire, también necesitamos descargar. A ver, Cristina. Yo he dicho, en esto casi van 90 minutos, pero entonces, ¿cuál es la posibilidad? Que los laboratorios privados, previa autorización del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tendrá que decir cuáles son los laboratorios autorizados para que yo, Cristina Cornejo, Tony Verónica, vaya a ese laboratorio y diga, mire, por favor, realíceme la prueba del COVID. Quiero descartar que tengo COVID. Entonces, eso también ya se aprobó. Diputada, digamos que uno de los principales valladares es el hecho de que el gobierno, dicen ustedes, no quiere transparentar el manejo de fondos. Por otro lado, el presidente dice, lo que pasa es que necesito maniobrar rápidamente. Porque estamos ante una emergencia. Sí, tengo que hacer compras, tengo que comprar aquí, tengo que adquirir allá. Entonces no me puedo tardar tanto porque hay una situación de emergencia. ¿Y cómo se encuentra un punto medio en ambas situaciones? Fíjate, Tony, que en este tema, de hecho, el gobierno ya ha tenido para realizar eso más de 3 meses. Primero, ¿verdad? Ya a esta altura nosotros ya deberíamos de tener, porque de hecho también yo quiero decir, porque hemos aprobado hasta el día de ahora más de 51 decretos legislativos solo en el marco de la pandemia, y todos los que ha solicitado el presidente se han aprobado, más allá si hemos votado o no. Y dentro de eso también han habido facilidades especiales para la compra directa de insumos, sobre todo médicos, en donde vía Asamblea Legislativa se aprueba exigir o eximir de los requisitos que eso contempla. Nosotros estamos trabajando 7-24 días, pero hay un tema especial en esto que tú me dices. Aparte de decir, ya llevan 3 meses, entonces yo le pregunté al ministro el día de ayer qué más nos falta de realizar ese tipo de compras, aunque todo este tema no puede estar informando. Pero la LACAP ya te prevé ese tema. La LACAP ya te prevé que con justificación de los ministros encargados de los despachos, poder realizar ese tipo de compras directas, y nosotros simplemente decirle al ministro, por supuesto que estuvo bien y lo avalamos. O sea, ya la ley ya te contempla ese mecanismo, por lo tanto, ese punto medio lo hemos encontrado y se lo dijimos ayer a los funcionarios, ¿verdad? Que de hecho en eso también se extendió mucho el doctor Portillo Cuadra y el doctor Parker, que también como colegas abogados lo respeto muchísimo, y también su planteamiento en el hecho de decir, estas son las alternativas, ¿verdad?, legales que tiene el gobierno para la realización de esas compras directas. Pero también es un tema complicado cuando te dicen, me costó los medicamentos más de 560 millones de dólares, y después te dicen, no, fueron 516 mil dólares, me equivoqué en un par de cifras, pero te vienen a corregir hasta que el boom ya salió de que esa medicina ya genera algún tema de complicaciones para los pacientes con COVID. O sea, existe también razón de tener dudas de cómo se están manejando los fondos públicos. Ahora, lo que tú dices... Yo no tengo problema, Tony, que no tengo problema de decirle, presidente, aquí está, pero si el presidente informa y no se aferra a querer ocultar la información, o sea, es decir, no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando millones, más de 5 millones de dólares. Mientras tanto, Cristina, entendemos las razones técnicas que ustedes están explicando. Entonces, en conclusión, es que no existe un impedimento legal
que no le permita al presidente o al Ejecutivo hacer compras, las adquisiciones necesarias para atender la pandemia. Y ustedes como Asamblea Legislativa lo que están pidiendo es informes detallados de cómo se van utilizando esos fondos, ¿cierto? Sí, es correcto. Okay. Y es más, nos hemos comprometido a nuestra voluntad de si hay algo con lo cual podemos contribuir de manera inmediata, también lo hacemos. Ok, mientras tanto, quiero leer algunos comentarios de los amigos Radio Escuchas, porque estas son pues otras posiciones, cómo se ven desde el punto de vista político. Dice el número 3329. Dígale a Cristina que la representación ejecutiva se comprometió en otorgar todos los reportes que le solicitan los diputados. El problema que manifiesta el órgano ejecutivo es que los diputados no se explican cómo quieren los reportes y que ellos cambian en el camino lo que solicitan. Eso es como lo ve una persona. Hay otra persona que dice, el número 9145, interesante. Hoy que ni Arena ni el Frente están en el gobierno y ya no necesitan a la Corte de Cuentas para taparlos, sí descubre cosas en el gobierno, es decir, que ahora la Corte de Cuentas sí está descubriendo cosas en el gobierno. Para él la conclusión es que la Corte de Cuentas sigue bajo las órdenes de los mismos de siempre. ¿Qué opina de estas dos situaciones, Cristina? Al contrario, la presidenta fue propuesta por Gana y de hecho una de las cosas que nosotros hemos planteado, perdón, lo voy a decir de esta manera, una de las cosas que nosotros hemos planteado es que aún así la Corte de Cuentas no está realizando, no está asumiendo su función verdaderamente como el rol constitucional que lo plantea, ¿verdad? De hecho, para nosotros, y hemos insistido y hemos presionado, ustedes saben que nuestras colegas médicas, diputadas que están en la Comisión de Salud fueron a pedir una auditoría especial en este tema y que producto de eso se han evaluado. Pero a mí me preocupa algo, es que la gente justifique que como los otros lo hicieron, este puede hacerlo. Y lo digo porque ese es un montón de comentarios que hay en relación a esto. Yo creo que debemos de ponerle atención porque al final, o sea, no es mi dinero, yo no tendría por qué estar preocupada si es que todos los salvadoreños lo van a pagar. Entonces no es cierto, la Corte de Cuentas hay un control en el cual no lo maneja el frente, yo lo voy a decir porque sabemos cómo se elige la Corte de Cuentas y sabemos quién propuso perdón, es feo decirlo, pero así funcionan las cosas en este país y por eso es que nosotros hemos exigido muchísimo también. Ahora, a ver, el primer comentario que me leíste, Diana, son las palabras textuales del secretario jurídico de la presidencia del día de ayer, ¿verdad? Efectivamente eso dijo, así lo dijo. Y nosotros les decimos, vaya, perfecto, el gobierno se compromete a enviar todo, pero le quita a la ley todo lo del que le compromete a los informes. Entonces, ¿cómo puedo proveer yo en la buena voluntad si lo están pidiendo quitar de la ley? Cuando me dicen, mire, quíteme ese artículo de darle las facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque no lo quiero. ¿Y por qué? Porque va a venir gente a trabajar y se va a contaminar. Y entonces es que el instituto ya sacó un comunicado en el cual se compromete a trabajar vía electrónica, vía digital, porque ahora son las nuevas modalidades en las cuales vamos a trabajar. Vaya, entonces yo le digo al ministro, pero dígame y justifíqueme por qué no queremos dar eso. No, ¿por qué no? Entonces, me dicen, y lo dijo también el secretario privado, estamos comprometidos a dar todos los informes. Y no es cierto. Lo que pasa es que es un poco complicado porque cuando el secretario jurídico de la presidencia dijo, yo mando los informes como ustedes me lo piden, ahí mismo el doctor Parker, ¿verdad?, presentó el informe que habíamos recibido del Ministerio de Obras Públicas, firmada por el ministro, de lo del avance de la construcción del hospital, donde era una sola obra. O sea, no son informes exhaustivos, ese es el punto, Cristina. Detallados. Es correcto, y no es un tema de porque lo que dijo el secretario jurídico tampoco es cierto, es un tema, o sea, mire, perdóneme, yo no le tengo que decir al secretario jurídico cómo debe de enviar los informes porque la ley contempla los requisitos. O sea, no es justificación también el hecho de decir solo le mandé una página porque usted no me dijo que quería. Y de hecho, miren, ese es un tema de las preocupaciones que nosotros tenemos en relación a esto, porque la ley de declaratoria de estado de emergencia, desde su primera aprobación de hace casi 3 meses, planteaba el informe detallado del uso de los fondos, y de eso no se ha recibido. Y si se ha recibido, es un informe en el cual te dicen, te lo mandé, pero no cumple los requisitos. De hecho, han habido plenarias en el cual nosotros hemos explicado cómo son los informes que hemos recibido por parte del Ejecutivo. Entonces yo le tomo la palabra, y se lo dije ayer, yo le tomo la palabra, señor secretario privado de la presidencia, y le tomo la palabra al secretario jurídico de la presidencia. Incorporemos los informes como lo plantea la ley, démosle
acceso al Instituto de Acceso a la Información Pública y nosotros no vamos a tener dificultad en querer apoyar esto cuando nos garanticen que esa información va a estar clara para que los salvadoreños estemos seguros que el dinero se está invirtiendo como debe de invertirse, simplemente. Entonces, si no hay un tema de oposición a querer dar los informes como se ha dicho públicamente, entonces dejémoslo plasmado en la ley y nosotros, por supuesto, ya no vamos a seguir cuestionando esto. Lo único que estamos pidiendo es que se aplique la ley de acceso a la información pública para determinar puntos, pero ya ni siquiera eso, ¿verdad? O sea, es un poco complejo también porque, insisto, si yo hago la cuenta de cuántos millones de dólares estamos hablando, más allá de los 3.000 millones de dólares, más las donaciones que yo he hablado, más el presupuesto que ya tiene el gobierno de la República, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. O sea, entonces, yo sí creo que también en eso, es decir, a ver, esto usted dice, Cristina, el futuro. Usted dice, Cristina, presenten los informes como deben ser y que se aplique la ley de acceso a la información pública y les aprobamos su estado de emergencia. Mire, sí, y además que no se ponga el tema de la información y la transparencia. Si ellos nos detallan a nosotros cómo se ha gastado el dinero, en qué se va a gastar y todo lo demás, nosotros no tenemos objeción, estamos listos para eso. Cristina, hay un formato. No la oposición. Hay un formato para los informes. Hay un formato establecido. Más allá de un formato, lo que pasa es que los informes no pueden establecer formatos porque son informes del Ministerio de Salud, informes de Seguridad, de Justicia y Seguridad, informes del Ministerio de Obras Públicas y de todas las instituciones. Efectivamente, la ley contempla cuáles son los requisitos o qué debe de contener los informes. Entonces, el secretario jurídico no me detalló en la nota cómo quería el informe, pero secretario... Pero ¿y si está en la ley? Es correcto, remítase a la ley, o sea, yo no le puedo decir, entonces, yo no... hay cosas pero bueno. ¿Y qué dice el secretario jurídico sobre la ley en donde habla de los informes, de lo que debe llevar el informe? No, las palabras del secretario jurídico son textuales al primer comentario y a lo que él ha dicho en el hecho de decir detallen ustedes en la carta, yo no puedo saber qué quiere, eso fue lo que se dijo. Yo entiendo que también es una decisión política y una justificación porque no solo eliminaron el artículo, por cierto, yo quiero decir que en la propuesta de ley que ellos mandaron este jueves pasado, ayer, ahora, hace 7 días, por cierto, ellos en esa ley incorporaban el tema de dar una apertura a la ley de acceso a la información pública y en la discusión estos días han pedido que se quite porque no pueden cumplirlo, eso dicen ellos. Entonces, sí es un poco complejo, pues, pero nosotros estamos dispuestos, hemos apoyado más de 51 decretos legislativos, hemos aprobado los primeros 2.000 millones de dólares, Cristina, seguimos contribuyendo, pero hay un tema complejo en el tema del manejo de los recursos. El presidente dijo la semana pasada, si no mal recuerdo, Tony, que ante esta situación de que no se daban los informes a la Asamblea Legislativa de la utilización de los fondos, el presidente dijo, es que la Asamblea Legislativa no fiscaliza la utilización de los fondos, para eso está la Corte de Cuentas de la República. Ahora, ¿por qué? ¿En qué medida es esto valedero? No, mira, la Asamblea Legislativa por función constitucional también es un ente contralor, ¿verdad? Y obviamente cuando eso, un ente contralor, pero también cuando la misma ley te contempla a ti que debes de entregar esos informes, por lo tanto, no es cierto que no tengamos esa facultad. Es más, mira Diana, mira Tony, que no lo mande a la Asamblea, pero que diga públicamente. Yo les hago esa invitación. Díganos cómo se ha utilizado el tema. Digo porque lo que el presidente hace es un tema también de un manejo político en el hecho de desconocernos y de decir que ustedes no son quienes. Vaya, pero si la ley lo contempla y así se sancionó la ley porque ellos han sancionado así la ley que contempla que esos informes deben de ser para la Asamblea Legislativa, entonces es un poco complejo no cumplir con lo que la ley te señala. Ok, o sea que la ley sí establece que hay que dar informes a la Asamblea Legislativa. Sí. O sea, sí, la ley ya establecía ya eso, lo contempla, sí. Exacto. No es válido decir de que no tiene por qué pedir informe a la Asamblea. Entonces ustedes ven así como, vaya, pues sí, el olfato les dice, hay sospechas de irregularidades o de malos manejos de fondos y entonces, pues sí, quieren asegurarse de poner ese candado ahí. Bueno, y de hecho, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Tony, el otro día conversamos con la presidenta en funciones y pues manifestaba también que ellos han puesto un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?,
para precisamente reactivar el trabajo de fiscalización de la utilización de fondos públicos desde el instituto, porque las unidades de acceso a la información pública de las diferentes entidades de gobierno no están funcionando. Entonces el mismo instituto está pidiendo también que se les permita hacer su trabajo. Transparencia Internacional ha hecho una petición expresa a la OEA también para que pueda intervenir en el tema de con el gobierno de El Salvador para garantizar la información que tenga relacionada al tema del manejo de la pandemia. Ok. Aquí preguntan sobre la reactivación económica. Lo que pasa es que la percepción que tiene la población, Cristina, es que el mensaje que se ha enviado es: van a abrir la economía y entonces nos vamos a contagiar todos. Y la propuesta no es eso. No, y es preocupación normal y real. ¿Y sabe por qué nosotros hemos insistido tanto en la aprobación de la ley? Y de hecho, yo quiero decir que hay dos enfoques diferentes, porque nuestra ley se llamaba, porque como ahora hemos hecho un solo nombre de ley, pero nuestra ley se llamaba Ley Especial Transitoria, ¿verdad?, para la atención integral de la vida y la salud y la reactivación. Y la ley que estamos discutiendo, el Ejecutivo, lo primero que tenía era Ley de Reactivación Económica y por último todo lo demás. Entonces dijimos, primero vamos a hacer prioridad de la vida y la salud. Es que yo estoy de acuerdo que si no estamos vivos no podemos hablar del tema de la reactivación, pero hay que tomar medidas, porque ahora esto se ha convertido en una enfermedad endémica. Hay que tomar medidas que nos permitan adecuar la institución, qué es lo que nosotros hemos cuestionado y por qué para nosotros esta ley es importante. Nosotros le hemos dicho al gobierno, hasta el día de ahora no tenemos un plan en el cual usted nos detalle de cómo vamos a regresar después cuando tratemos de llevar la vida económica, la vida más o menos normal, porque ya no será normal, tendremos que ajustarnos a las nuevas condiciones, y cómo vamos a hacer el tema del regreso de los empleados. O sea, nosotros hemos dicho, y no vamos a apoyar un regreso total, el regreso tiene que ser planificado. Y yo por eso, Diana, cuando tú decías al inicio, el tema es que no depende del tema de la cantidad de días, depende del plan que nos permita a nosotros decir, bueno, iniciamos el 6 de junio, 10 de junio o la fecha que ustedes quieran. Pero ¿quiénes inician a partir de esa fecha? Inician tales. ¿Cuál es la ruta a seguir? Es correcto, y siguen suspendidos todas estas actividades en la primera fase. Y hay 4 fases que ya han sido aprobadas, en las cuales contemplan 120 días, y en estas 4 fases entonces nosotros estamos hablando que después de entrar en vigencia la ley, solo te permite, después de entrar en vigencia son casi 120 días después. O sea, imagínense 120 días después, casi 4 meses, ¿verdad? 120 días después, en donde todos tendríamos que salir juntos, pero mientras tanto, en esos 120 días que iniciarían a contar desde entrada en vigencia la ley, mientras tanto, en eso, cada una de las instituciones va adecuando y generando. Entonces también decimos, vaya, en la fase 1 quedan prohibidas y siguen prohibidas todas estas acciones, pero entonces dentro de esa fase 1, cada una de las instituciones tiene que generar las condiciones de salud y de sanidad que permitan a sus empleados regresar. Y si alguien no lo cumple, pues lo sentimos mucho, tendremos que cerrar, tendremos que tomar acciones o tendremos que hacer cualquier cosa. Después de pasar a la primera fase, que puede andar entre 2 semanas y 3 semanas, vamos con la otra parte. Es que regresar de una manera desordenada, perdemos toda la cuarentena, que por cierto quiero agradecer a la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas por estarla cumpliendo. Sé que no es fácil, hay otras consecuencias serias, un tema de la cuarentena y un tema que nadie está hablando, más de 20 feminicidios en esto, mucho el tema de violencia intrafamiliar ha aumentado en un 70%, el tema de abuso a menores, o sea, es decir, que también la pandemia te lleva a otras cosas de las cuales también tenemos que ponerle mucha atención. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo, Diana, que la reactivación económica tiene que hacerse por fases, de una manera organizada, de una manera planificada. Ahora, todo eso ya, en todo eso ya hay consenso, ¿verdad, Cristina? Todo eso ya hay consenso, y es de lo que se aprobó el día de ayer. Ok, sí. Ahora, el último punto, el transporte público de pasajeros. Entiendo que lo quieren abrir hasta ¿cuántos días después era lo que estaban discutiendo ayer? Es hasta después de la primera fase, o sea, primero tenemos que aprobar la ley entra en función, el gobierno está hablando, que en eso también tenemos que ponernos de acuerdo, de 15 días más de cuarentena estricta. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Ajá, sí. 15 días más, o sea, ¿qué significa eso? Que el gobierno, y yo
creo que por eso es que una de las cosas, por cierto, que nosotros no estuvimos de acuerdo ayer, que para llevar quedó autorizado que se lleve a la gente a los centros de cuarentena o centros de contención, como comúnmente se le ha conocido, aquellos que incumplan la cuarentena, y eso no estamos de acuerdo. Entonces él dice 15 días más estricto, que ahora vamos a discutir cuáles son las condiciones de decir más estricto. Ok, entonces, no se sabe todavía, ok. Sí, no, espérame, después de estos 15 días entra la primera fase. La primera fase te puede durar 15 días. O sea que el gobierno está diciendo la apertura del transporte público de pasajeros de más de un mes. Y entonces le decimos, mire, y en eso nosotros marcamos diferencia ayer y no hemos estado de acuerdo. El 80% de la población salvadoreña viaja en transporte colectivo de pasajeros. La gente que está dando la primera línea, que está en la primera línea de batalla de acción, como promotores, como enfermeras, como médicos, como trabajadores de salud, que incluye ordenanza, todo, muchos de ellos viajan en un tema de transporte público. No es cierto que a todos se les ha garantizado el tema de las opciones. Mucha gente que tiene que ir a sus hospitales a revisarse examen, que tiene enfermedad terminal y todo lo demás. Pero además, la gente que está autorizada para salir los días que nos corresponden ahora en base a los DUI, entonces, ¿cómo van a salir? ¿Cómo se mueve? Yo soy de aquí, yo represento el Departamento de la Libertad. ¿Cómo se mueve una gente de Comasagua, en donde no hay bancos, no hay farmacias grandes, no hay supermercado, a Santa Tecla? ¿Cómo se va a mover una gente de Jicalapa, que es el municipio más lejano, ya con frontera a Sonsonate junto con Teotepeque, si tiene una enfermedad grave y tiene que venir al hospital o tiene que pasar en un tema de lo del tratamiento? Entonces, nosotros hemos dicho el transporte público tiene que abrirse para las personas que están autorizadas para salir. Pero paulatinamente también. Obviamente, y además nosotros agregamos algo. Todo el tema del transporte público debe de iniciar a funcionar siempre y cuando cumplan con todos los requisitos en base al protocolo que el Ministerio de Salud apruebe. Y en eso estuvo de acuerdo el ministro, ¿verdad? En el hecho de decir, ministro, usted tiene que aplicar el protocolo, le vamos a dar esa facultad a usted que nos diga eso, y de hecho también ya dentro de la ley contempla cuáles son algunas medidas que debe sanitización cada cierto tiempo o desinfección en el tema de los buses, uso de mascarilla, alcohol gel, el tema de la distancia, que es un tema fundamental en el hecho de decir, mire, además no puede funcionar como ha funcionado, que siempre vamos hasta en las puertas porque los buses aprovechan, tienen que ir el 50% de su capacidad, tienen que tener el distanciamiento de por lo menos entre 1 a 1.5 metros, y todo eso sí se ha garantizado y se ha detallado en la ley, pero nos parece preocupante que no se entienda también que el transporte público es sumamente necesario para aquella gente que le corresponde salir en sus días autorizados por la ley. A ver, ya para ir terminando, porque ya van a ser las 9, sí. Diputada, esta madrugada conocimos que el presidente envió una nota a la Asamblea Legislativa donde dice que desea postergar su llegada a la sesión plenaria. Creo que es una sesión plenaria solemne o extraordinaria, no sé. Sí. Solemne. Solemne. Dice el artículo 168 de la Constitución de la República, donde detalla las atribuciones y obligaciones del presidente de la República. El inciso 7 o numeral 7 dice: dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos. En cuanto a negociaciones políticas que fuere necesario mantener en reserva, el presidente de la República deberá advertirlo para que se conozca de ellas en sesión secreta. ¿Está obligado el presidente por Constitución llegar cada año y rendir su informe? ¿Puede postergar este informe? ¿O qué opina al respecto? O sea, ¿dónde dice que es obligación? ¿O qué opina de que él busca postergar este compromiso? Ajá, a pesar de que ustedes ya estaban, entendemos, preparando una sesión solemne especial, totalmente diferentes a las que se han venido dando, precisamente para guardar las normas de cumplimiento de la pandemia. Sí, efectivamente, y no de hecho solo la Asamblea Legislativa, sino también en relación al tema de... Ok, ya encontré lo que andaba buscando el reglamento interior de la Asamblea.
no solo la Asamblea Legislativa, ya lo habíamos trabajado en conjunto con la Presidencia de la República. De hecho, ustedes pueden haber visto las noticias en el cual ya había llegado un equipo de protocolo de la Presidencia a tomar y le habíamos dicho las medidas. Obviamente, el presidente está obligado por Constitución de la República a rendir el informe anualmente, ¿verdad?, de sus años de gestión, y en este caso corresponde el 1 de junio, y habíamos dicho, mire, presidente, sabemos este tema, por lo tanto no vamos a tener invitados. De hecho, él mismo había aceptado en las prácticas que habíamos tenido que no se iba a ir con el tema de los funcionarios del gobierno, con el gabinete, no iba a haber el tema de invitados como es el tema del cuerpo diplomático, porque entonces imagínate en un salón azul con ese espacio, no guardamos el tema de lo del distanciamiento. Entonces he conocido efectivamente, nada más me he despertado, he revisado las redes y la información, y he conocido la nota que el presidente ha subido, y aparte del artículo que tú leías, Tony, yo quiero decir que dentro del capítulo 10 de sesiones de la Asamblea Legislativa y su desarrollo, en el artículo 64, habla de las clases de sesiones, ¿verdad? Y entonces habla de las sesiones solemnes, como muy bien lo establecía Verónica, y me voy a leer el último inciso. Dice, el día 1 de junio, inicia diciendo, el día 1 de junio de cada año habrá sesión solemne para recibir el informe anual del presidente de la República, ¿verdad? Y bueno, a excepción de que en ese año que se inicia termine el periodo presidencial. Sí. Y en esa sesión será dado por el nuevo presidente. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? El tema es que no es solo decir pospóngase. O sea, yo no puedo violar la ley en el hecho de decir, y yo creo que el presidente lo debe de saber. De hecho, lo he conocido hasta ahorita, que ustedes me lo acaban de reafirmar, pero el reglamento interior de la Asamblea Legislativa es una ley de la República y nos obliga a que tengamos que recibirlo, y le obliga a él que tiene que ir. Entonces nosotros en entendido que es ley y que no podemos cambiar una ley solo por una nota que él nos manda, y en el dicho es que no es solo de posponer fecha, ya la ley contempla que tiene que ser el 1 de junio. Si la ley no me contempla a mí que tenga que ser, yo presidente le digo, con gusto podemos hacerlo hasta en octubre si usted quiere, pero ¿cómo hacemos cuando la ley, cuando ya la Constitución dice que el presidente está obligado, pero además el reglamento interior establece fecha y el reglamento interior es ley de la República? Entonces, para nosotros es un poco complicado. Yo también me voy dando cuenta de la noticia, te estoy diciendo un análisis rapidito que hemos podido hacer de esto, pero yo, o sea, entiendo, presidente, pero no es solo de decir cambiar fechas, sino es un tema de cumplimiento de ley. Entonces yo sí creo que ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo, y me extraña porque ya había un acuerdo previo entre Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, los equipos de protocolo estaban funcionando, pero lo que he conocido también es que el presidente ahora nos está solicitando, y por qué está pidiendo el tema del cambio, es que quiere llevar invitados, quiere llevar a todo el gabinete del gobierno, quiere invitar al tema de el cuerpo diplomático, cuando ya habíamos dicho, por las condiciones en las que estamos, no podemos hacer un acto de esas magnitudes. La propuesta era, Cristina, hacerlo solo con los diputados, ¿o cuál era la propuesta? Sí, y ya él lo había aceptado, y ya solo la Asamblea y el presidente, ¿verdad? Okay. Y obviamente un par de acompañantes, vicepresidente y un par de acompañantes, que él dijera, sin el tema de estar todo el gabinete de gobierno, porque eso no te lo indica ninguna ley, pues solamente te dice, tiene que llegar el presidente a rendir informe, y tampoco el cuerpo diplomático, que en todas las sesiones solemnes ustedes saben que hay un montón de invitados y todo lo demás. Entonces, esas son las condiciones y ellos ya lo habían aceptado, ya estábamos trabajando. Estamos hablando de que ahora, estamos hablando de que estamos al día 28 de mayo, y el 28 de mayo, cuando ya teníamos un acuerdo previo, nos está diciendo, cámbiese la fecha cuando la fecha es legal. Y obviamente, sin duda alguna, imagínense, eso también será una responsabilidad y una crítica para la Asamblea, cuando lo único que queremos es hacer un cumplimiento de la ley. Si a mí la ley no, y están las condiciones, pues. Ajá. Están las condiciones aparte, claro, o sea, claro. Uno entendería, por ejemplo, si hoy hubo un terremoto, entonces es lógico que, pues sí, mire, no voy a ir a dar un informe el lunes si estamos en medio de un terremoto, vaya, o sea, ¿verdad? Es difícil. Sí. Pero en teniendo sin duda una sesión plenaria, ¿no? Crisis que tendremos. Okay. Bueno, mire, el presidente dijo ayer en una reunión con sindicatos, llamó acusó a diputados de delincuentes, dijo.
y esto viene a tensionar todavía más este diálogo, ¿verdad? Es que se han dicho de todo. Sí. Yo no sé, o sea, el plazo fatal que tienen ustedes es el 29 de mayo. Mañana. Y digo usted el gobierno y asamblea legislativa, que es mañana, Sí. mañana para ponerse de acuerdo. No sé qué va a pasar en las próximas horas, diputada. Sí, mire, y de hecho, yo quiero decir, Tony, mira, efectivamente, por lo que decías, ha habido un tema de un enfrentamiento, pero hasta el día de ahora nosotros hemos sido muy respetuosos con el presidente de la República y lo seguiremos siendo. El presidente electo constitucionalmente por la mayoría de los salvadoreños en primera vuelta, reconocido el triunfo desde el primer momento que conocimos los resultados. Pero nos parece que el nivel de complicaciones, de estrés y de ofensas que él le mete es innecesario. Y sobre todo en el marco de una pandemia donde la gente tiene razones suficientes para estar tan estresada y tan preocupadas sobre otros temas. Ayer yo de hecho puse un tweet y lo dije ayer en las varias intervenciones que tuve en el hecho de decir, es difícil estar ahí sentada tratando de llegar a un diálogo, a un acuerdo que también es producto de una medida cautelar dada por una admisión de una sentencia de inconstitucionalidad. Cuando estás tratando de ponerte de acuerdo para cumplir lo que te mandan, un diálogo franco, honesto, transparente, y de repente te están diciendo, delincuentes, de repente te están diciendo que te van a demandar a la Corte Internacional de Derechos Humanos por el tema de intento de homicidio, nos dijo, así lo dijo también, y cuando de repente te dice cínicos, yo le digo, presidente, ¿en qué diálogo estamos? ¿En qué entendimiento queremos estar, presidente? No es para que usted y yo andemos de la mano, no, es para el bien de los salvadoreños. Yo le hago esa invitación de verdad, yo se lo decía ayer al secretario privado Cuesta. Yo no sé si era una manera para que nos levantáramos de la mesa y en el hecho de decir no vamos a continuar con el diálogo, con la construcción, pero fue todo lo contrario. Porque usted cantó el feliz cumpleaños, ¿verdad, Cristina? El martes de la noche. Que le llevaron pastel. Pues sí. No comí pastel porque los pasteles están prohibidos por decreto ejecutivo y se lo llevaron al secretario privado. No, pues claro. No, pero vaya, entonces son de las cosas que uno dice, eso fue el martes como a las 10 de la noche, yo lo vi, y entonces uno dice, vaya, hay un receso y que hay momentos de cordialidad. El secretario está cumpliendo años, le trajimos un pastel, que eso lo hacemos en todas las en todas las empresas, sucede eso, ¿verdad? Y uno dice, y la gente afuera peleándose, ¿verdad? Por las diferentes posiciones políticas, y usted ahí conversando y hasta cantando el feliz cumpleaños. Entonces, creo que no se vale el tema de estar en esas discusiones estériles que en nada abonan, pues, Cristina, a eso me refiero. Totalmente de acuerdo, Diana. Yo además creo que debiéramos de superar esa parte. Nosotros hemos insistido, ustedes lo han escuchado, yo aunque soy muy crítica, soy muy respetuosa porque sé el rango constitucional que tiene el presidente de la República, pero lamentablemente él parece ser que estén problemados con todo, porque no solo es con la Asamblea Legislativa, también ha desconocido a la Corte Suprema de Justicia, desconoce las resoluciones cuando no le convienen, las avala cuando le conviene, desconoce a todo el sector de tanques de pensamiento o de sociedad civil, desconoce a la empresa privada, o sea, entonces también yo digo que a veces como que tiene un problema de ponerse de acuerdo con el resto de los actores políticos, ciudadanos, y que somos también parte esencial para el tema que no hemos hablado, pero que yo sigo insistiendo, que es el tema de la democracia del país, que tanta sangre le costó a El Salvador. Ok, Cristina, entonces a las 10 hay junta directiva, decías, ¿verdad? A las 8 había. Ok. La junta directiva era a las 8. Comenzó a las 8. La comisión política a las 10 de la mañana para seguir discutiendo la ley. Ajá, ok. Y posiblemente sesión plenaria a las 3 de la tarde. 4 de la tarde. Sí, ya hemos finalizado, correcto. Ay, Dios. Es que ya entre tanto decreto y todo, ya se le cruzan los cables de horarios a uno. Tantas reuniones y todo. Ok. Sí, bueno, diputada, gracias por su tiempo, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Sabemos que están ahí en medio de la negociación, pero es importante informar. Aquí dice un número desde el extranjero. Dianita, tenemos derecho de quejarnos y personalmente ya estoy harto de esos politicuchos. No, tiene razón, nadie dice que no se quejen. Vivimos en una libertad de expresión, tenemos libertad de expresión. A lo que decimos es, nos insultemos, ¿verdad?
se puede quejar y puede Ese expresar es el sus puntos de vista y todo, pues, pero sin faltarnos el respeto, pues, ¿verdad? Diferencias siempre van a haber, claro. Diputada, gracias y vamos a darle seguimiento, ¿verdad? A esta reunión en donde se está viendo este cuerpo de ley, igualmente pendiente de la sesión plenaria. Gracias, Diana, gracias, Tony, y a todos los amigos y amigas que nos han escuchado y siempre a la orden para que podamos compartir. Chivísimo, gracias. Gracias, diputada. Un saludo.